Estimados amigos, amigas, compatriotas de la patria grande, terminando con esta serie de comentarios acerca de la miniserie Artigas, el último episodio permite una importante reflexión, una amplísima gama de pensamientos en relación a los temas que se tocaron en este capítulo, que son esenciales para comprender al artiguismo e incluso a su legado. Pero por supuesto aquí no estamos en condiciones, por temas de tiempo, de analizar una a una estas aristas, sino más bien aportar algunas apostillas acerca de algunas escenas particulares que por supuesto interpretamos son necesariamente escenas que pueden perdurar en las retinas de los espectadores. Desde el vamos, una frase: Artigas estaría haciendo una revolución dentro de la revolución. Desde nuestro punto de vista, esto significaría reconocer que el artiguismo realizaba una revolución federalista, una revolución por la Confederación Artiguense dentro de la Revolución de Mayo, que se tornó poco a poco con el paso del tiempo en el año 11, 12, 13, 14, en una revolución centralista. Y por otra parte, una revolución dentro de la revolución es revolución social dentro de una revolución política. Interesantísimo entonces este aspecto del capítulo. Ya se había señalado anteriormente, revolución dentro de la revolución. Un aporte, un interrogante para muchos espectadores seguramente, y lo he comprobado compartiendo con estudiantes en distintas cátedras en las cuales participo, que habían observado ellos, que habían pensado. Y esta dualidad, ¿no?, que acabamos de señalar, asomaba como la más acertada. Revolución social, revolución confederal, es decir, revolución de los pueblos libres. Un parricidio supremo anuncia el capítulo, es decir, aquí nos encontramos ante la figura de Francisco Ramírez, que prestó servicios muy importantes como correo del ejército revolucionario y fue desde muy joven un hombre que se valió de las milicias de Concepción del Uruguay para destacar, ¿no?, como un recuperador de ciudades, poblados, villas que habían sido tomadas por los realistas. Y evidentemente adquirió gran fama de caudillo federal junto a Artigas, tuvo enormes participaciones, en principio bajo las órdenes de Eusebio Ereñú, allí en Entre Ríos, y después enfrentando al propio Ereñú. Y no solo enfrentó a Ereñú, cuando Ereñú abandonó a Artigas, entre tantos abandonos que Artigas sufrió, como ustedes saben, un hombre cuyos principales lugartenientes se retiraron uno a uno de la escena revolucionaria. Y ahí Ramírez lo enfrentó y lo derrotó. O sea que fue fiel entre fieles Pancho Ramírez. Pero no solo eso, sino que enfrentó al directorio y lo derrotó. Derrotó a Montes de Oca, derrotó a Marcos Balcarce, derrotó a Juan Ramón Balcarce. Es decir, Ramírez fue un caudillo de los más importantes en esta etapa de Artigas y de los más capaces, porque al mismo tiempo era un conductor que disciplinaba perfectamente a sus tropas y esta disciplina le permitía incluso triunfos cuando estaba en desventaja numérica. Por consiguiente, Ramírez era uno de los hombres fundamentales de Artigas y está a cargo de la ofensiva contra Buenos Aires. Por consiguiente, esa ofensiva fundamental del año 19, el año de la Constitución Unitaria, el año en que las negociaciones con el Portugal ya son absolutamente visibles, y Pueyrredón y Rondó, todos están con los portugueses
todos están contra el artiguismo, y ahí una cita de Artigas, una escritura de Artigas a Ramírez: no admitirá otra paz que la que tenga como base la declaración de guerra al rey Don Juan, como vuestra excelencia lo quiere y manifiesta en su último oficio. Eso le escribe Artigas a Ramírez en diciembre de 1819. Por consiguiente, Ramírez se había manifestado siempre entonces a favor de obtener de parte de Buenos Aires la declaratoria de guerra contra el Portugal. Al mismo tiempo, en este capítulo no solo aparece Ramírez como ese parricida, y ahora volvemos a Ramírez, sino que también aparece Estanislao López. Artigas tuvo mucha correspondencia con López. También le informa: el gobierno de Buenos Aires no ha cumplido los fines de la revolución y debe ser residenciado por las provincias, reuniendo estas sus esfuerzos. La sangre americana ha sido derramada para sacudir el yugo infame del opresor español. ¿Con qué derecho pretende ahora el directorio entregarnos a manos del portugués? Este delito nacional ya no puede ocultarse. La guerra contra el directorio, la guerra contra el Portugal, Francisco Ramírez, Estanislao López, dos protagonistas del último episodio de la miniserie Artigas. Y aquí la firma del Tratado del Pilar. Los Tratados del Pilar se firmaron el 23 de febrero del año 1820. Son la consecuencia inmediata del triunfo en la batalla de Cepeda. Allí, López y Ramírez comandan las fuerzas artiguistas que derrotan al directorio, encabezado por Rondó. De esta forma han triunfado los federales, ha triunfado el artiguismo, que había sido derrotado solo 10 días antes en la catástrofe de Tacuarembó. Por consiguiente, se dan en 10 días una derrota implacable ante los portugueses del conde de Figueiras, las tropas conducidas por Andrés Latorre y Pantaleón Sotelo, y simultáneamente casi se da un triunfo de los más esperados. Cae definitivamente el centralismo portuario. López y Ramírez acaban con ese gobierno unipersonal que había avasallado las soberanías particulares de los pueblos que integraban la Liga Federal. Sin embargo, en la firma de los Tratados del Pilar no se cumple el requisito fundamental que Artigas había ordenado: la declaratoria de guerra contra el Portugal, que había invadido, saqueado y se había posesionado de todo el territorio de la provincia oriental. Por consiguiente, había que recuperar esa provincia, una provincia que formaba parte no solo de la Liga Federal como provincia fundadora, como provincia aglutinadora, sino la provincia donde se inició el federalismo, la provincia que articuló el sistema de los pueblos libres, una provincia tan hermana como cualquier otra provincia, una provincia que con Buenos Aires formando parte de los recursos de la Liga Federal, podría ser recuperada si se declaraba de inmediato la guerra, que es lo que Artigas ordena. Esto no se va a realizar. En el Tratado del Pilar, en el artículo 3, tanto el gobernador de Buenos Aires, Manuel de Zarratea, antiartiguista, monarquista, y conocemos sus enormes disputas contra Artigas en el sentido de intentar asesinarlo, en el sentido de disminuirlo, de agredirlo, de declararlo traidor, etcétera, etcétera. Zarratea, López y Ramírez firman los Tratados del Pilar. Y por supuesto, el artículo 3 es muy contundente, porque en ese artículo, en vez de declarar la guerra, ¿no?,
se habla de una provincia aliada, que es la provincia de la Banda Oriental. Y Buenos Aires, en todo caso, podría llegar a facilitar auxilios a lo arduo de la empresa, tal como dice el documento, si acaso el excelentísimo señor capitán general de la Banda Oriental, don José Artigas, aceptara este tratado, si fuese de su agrado, y en todo caso entable relaciones que puedan convenir a los intereses de las provincias a su mando, cuya incorporación a las demás federadas se miraría como un dichoso acontecimiento. Por consiguiente, el artiguismo no es quien triunfa, sino el movimiento que sucumbía. La provincia oriental sigue ocupada por los portugueses y de una manera muy cínica se le propone a Artigas que reconozca el Tratado del Pilar y que incorpore a la provincia oriental, absolutamente dominada por los portugueses, a la liga que se está conformando en el Pilar Viejo, a la liga que se está conformando con Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Por consiguiente, Artigas no puede admitir este tratado, entre infinidad de otras cuestiones que aquí no tenemos tiempo de expresar. Pero básicamente no hay guerra contra el Paraguay, no hay guerra contra el Portugal. Segundo punto, no hay recuperación de la provincia oriental. Por consiguiente, este artículo y todo este documento es rechazado por Artigas y ahí sobreviene la guerra. Que más que un parricidio supremo, se entiende Ramírez como un hijo pródigo de Artigas, aunque él nunca se sintió como tal, sí se sintió así Andresito o Acurarí, pero no Ramírez, supremo porque finalmente será el supremo entrerriano, claramente, tendrá entonces una actuación destacada en lo que nosotros entendemos es la conformación en realidad de un eje del Pilar. Un eje del Pilar porque las tropas de Ramírez serán entonces engrosadas por tropas conducidas por Mansilla a cargo de Buenos Aires. Y ahí hay una situación de asociación entre Buenos Aires y Entre Ríos, entre Ramírez y Zarratea, con los oficios de Mansilla, con artillería, con municiones, con 320 cívicos, con 200.000 pesos duros, etcétera, etcétera, para acabar con Artigas. Pero no es solo Ramírez, sino son fuerzas mucho más profundas, mucho más oscuras, mucho más complejas. La presidencia guerrera de López, y en este capítulo se vio a Ramírez enfrentando entonces al jefe de los orientales y el protector de los pueblos libres. Y se ve una escena importante en un sitio denominado Ábalos, porque allí es donde Artigas establece su cuartel general en la costa del arroyo Ábalos, y allí conmueve nuevamente a la región toda, convocando un congreso de pueblos libres que se desarrolla en el mes de abril del año 20, y de ese congreso entre la provincia oriental y entre Corrientes y Misiones se firma el Pacto de Ábalos, y con ese pacto Artigas entonces conforma una liga tripartita, y es allí cuando enfrenta entonces a lo que nosotros podemos ver como el eje del Pilar. Por consiguiente, más que Ramírez parricida, vemos la confrontación de dos programas políticos, de dos programas doctrinarios, de fuerzas entonces que se disputan una supremacía en momentos en los cuales la confederación de Artigas está en peligro, la Liga Federal se está disolviendo, pero de la Liga original del año 15 sobreviven la unión entre Corrientes, Misiones y la provincia oriental. Esas tres provincias unidas enfrentarán a Ramírez y sus vínculos con Buenos Aires. Digamos que Ábalos aparece en nuestra miniserie y es importante que eso suceda. Sepamos entonces que los mapas de la serie han sido muy importantes. Aparece la figura de Andresito finalmente, y es una figura entrañable, como sabemos,
dentro de los principales caudillos artiguistas, y está claro que hay una nueva mirada de Curuguatí y un Artigas anciano, un Artigas retirado después hacia el Ibiray, que entre lágrimas narra ciertos episodios de su vida. Artigas en su laberinto, ¿verdad? Es destacable toda la intención de la serie, la celebramos, la saludamos, nos ha interesado muchísimo, la hemos compartido, creemos que en este último episodio, entonces, la aparición de Ramírez y la aparición de López se nos aparecen entonces como dos figuras para explayar todavía más las condiciones en las cuales se desenvuelve la última etapa artiguista y la derrota del sistema, la derrota de los pueblos libres. Con la venganza de Zarratea, como muestra la miniserie, también con Alvear, también con Carrera, también entonces con el fin de una etapa. Ha sido un placer enorme formar parte de estos episodios narrados acerca de la miniserie y les agradezco entonces la oportunidad. Será hasta cualquier momento.